El aire matinal en la costa de Yucatán solía ser salado y vigorizante, pero ese día llevaba un peso agrio, una mezcla metálica de sudor, desesperación y polvo fino. El Parque de las Palomas, un lugar conocido por sus palmeras reales y su histórica fuente, se había convertido en el epicentro de una fría tragedia. Sofía, de 16 años, había desaparecido de su banco favorito exactamente a las 10:25 de la mañana anterior, dejando atrás solo una mochila y un rastro invisible que ni siquiera la policía, con toda su tecnología, podía descifrar. Esa mañana el doctor Alejandro Vargas llegó al lugar con una expresión de renuencia profesional. Alejandro, biólogo con doctorado en neurociencia canina, había construido su carrera desmitificando las llamadas leyendas urbanas sobre el comportamiento de los perros. Era un escéptico famoso, un académico riguroso que veía en los superpoderes caninos nada más que instinto evolucionado y entrenamiento efectivo. La idea de que un perro pudiera olfatear una emoción era para él un insulto a la ciencia. El inspector Carlos Trejo, un hombre fornido con la paciencia visiblemente agotada, lo recibió con un brusco asentimiento. «Doctor Vargas», siseó Trejo sin ceremonia, «no tenemos tiempo para sus tesis. Me llamaron porque su excolega, la doctora Andrea, insistió. Ella afirma que usted es el único que puede descifrar lo que esta máquina de olfatear nos está diciendo». Alejandro se ajustó las gafas, recorriendo con la mirada la multitud de voluntarios y policías. «Inspector, soy un especialista en olfato, no en magia. Y la máquina a la que se refiere es una perra, ¿cierto?». Fue entonces que Alejandro vio a Maya. Era una border collie de pelo blanco y negro, delgada e intensamente enfocada, atada a una joven veterinaria de aspecto agotado, la doctora Andrea Ramírez. Andrea era la ex colega de Alejandro, no por una ruptura profesional, sino por una divergencia irreconciliable de creencias. Alejandro veía límites en la naturaleza, Andrea infinitas posibilidades. «Alejandro», saludó Andrea con la voz tensa, «gracias por venir. Sé lo que piensas, pero Maya no es común. Fue entrenada para encontrar restos humanos en desastres, pero su sensibilidad va más allá». Alejandro rodó los ojos disimuladamente. «Sí, Andrea. El olfato es el sentido más poderoso del perro. Poseen cientos de millones de receptores olfativos capaces de separar moléculas de olor que ni siquiera registramos. Son 10.000, tal vez 1.000.000 de veces mejores que nosotros. Eso es neurobiología, no es paranormalidad». «Es más que eso», insistió Andrea, acariciando a Maya. «El olfato del perro es su ventana al mundo, Alejandro, y el mundo de Sofía no huele solo a ella, huele a su miedo». Trejo interrumpió. «Basta de filosofía. Lo que necesitamos es el paradero de Sofía. Tenemos aquí una camiseta que usó ese día. Maya, a trabajar». Andrea soltó la correa. Maya olió la prenda con una concentración casi religiosa. Sus 300 millones de receptores olfativos se activaron, transformando el olor residual de Sofía en un mapa químico detallado, suavizante de telas, jabón de lavanda, el perfume corporal que usaba y, por debajo de todo, el olor único de su piel y sus glándulas. La border collie comenzó a correr, pero no en dirección a la carretera principal o a los edificios abandonados, como sugirieron los otros equipos de búsqueda. Maya siguió la pista a través de un parterre lateral, deteniéndose bruscamente frente a un bote de basura público. «¿Basura?», Trejo resopló, irritado. «¿Es una broma? ¿El secuestrador simplemente arrojó a la víctima a la basura?». Maya comenzó a olfatear frenéticamente la tapa metálica, pero no se detuvo en el olor orgánico de comida descompuesta. Se fijó en una mancha de aceite y un ligero aroma a llanta quemada en el lateral del contenedor. De repente, dejó de mover la cola y sus orejas cayeron. Emitió un gemido bajo, casi un lamento. Alejandro se acercó, su curiosidad científica superando al escepticismo. Vio lo que Andrea estaba viendo. El comportamiento de Maya había cambiado drásticamente. Ya no estaba solo rastreando una fuente, parecía estar reaccionando a algo. «¿Qué es eso?», preguntó Trejo. «El olor de Sofía es débil aquí»,
dijo Alejandro, sacando un guante para tomar una muestra. Pero a lo que Maya está reaccionando es a una compleja liberación de feromonas. El cuerpo humano libera compuestos químicos específicos, ácidos grasos, en situaciones de estrés extremo. Es el olor del miedo y la adrenalina. Para nosotros es indetectable. Para ella es un grito. ¿Y qué la hace gimotear de esa manera?, preguntó Andrea con la voz quebrada. La intensidad. No solo está detectando el olor del miedo de Sofía, sino la dirección de donde ese olor se disipó. Es como si, para ella, el miedo tuviera una trayectoria física. Alejandro tomó un pequeño frasco y raspó la mancha de aceite y llanta en el bote de basura. Sofía fue coaccionada aquí, pero su miedo se estaba moviendo hacia allá. Señaló a un callejón oscuro que conducía a la parte trasera de una antigua imprenta. Maya, sin embargo, no siguió el callejón. Saltó un pequeño muro de piedra, algo que contradecía todos los protocolos de búsqueda por rastro. Maya, no, el rastro está en el suelo. Andrea intentó tirar de la correa, pero la perra estaba irredenta. Alejandro observó, fascinado. Espera, no está siguiendo el rastro de Sofía. Está siguiendo el rastro del miedo que quedó suspendido en el aire en el momento del secuestro. Y la brisa matinal lo llevó hacia arriba. Vio el olor como un químico que se dispersaba y no como una línea continua en el suelo. Maya saltó al techo de la imprenta abandonada y comenzó a correr sobre las tejas, ignorando el peligro. Olfateó una pequeña claraboya sucia en el centro del techo y comenzó a arañar furiosamente. Trejo y el equipo subieron rápidamente con una escalera. Al forzar la claraboya no encontraron a Sofía. Encontraron algo mucho más perturbador, un pequeño laboratorio improvisado. Había equipos de vigilancia, un mapa detallado de la plaza y un abrigo tirado en el suelo. Maya avanzó hacia el abrigo y comenzó a olfatear con aún más urgencia. Alejandro hizo una señal para que la perra se calmara. Cuando lo hizo, la observó trabajar el olfato de una manera que nunca había documentado. Estaba moviendo las narinas de manera independiente, una característica rara en perros de hocico largo. Está analizando el olor de dos fuentes distintas al mismo tiempo, susurró Alejandro, con la voz cargada de una reverencia que nunca pensó sentiría. Una narina siente el olor del hombre que usó este abrigo, el secuestrador. La otra siente el olor del aire que salió de la mochila de Sofía cuando la revisó. El olor de la víctima y el del depredador. Sin embargo, lo más extraño era el olor que Maya no estaba señalando en el abrigo del secuestrador. No había miedo, no había prisa, ni la adrenalina esperada de un criminal. Solo había un aroma casi imperceptible a limpieza y desinfectante hospitalario. Es meticuloso, concluyó Trejo. Sí, es alguien que trabaja con higiene o en un hospital, pero el olor de la víctima se detuvo aquí. Maya, sin embargo, no estaba satisfecha. Corrió a un rincón del laboratorio y comenzó a lamer y arañar un pequeño agujero en el piso de madera. El olor de Sofía se había disipado, pero el olor del miedo, ese compuesto químico de pánico, estaba concentrado en la grieta. Alejandro se arrodilló y olfateó cerca de donde estaba Maya. No sintió nada, pero vio la reacción de la perra. Estaba diciendo, no terminó. La amenaza está ligada a este lugar de una manera que no podemos ver. Inspector, dijo Alejandro, sintiendo la adrenalina por primera vez, la ciencia dando paso al misterio. Maya no nos llevó al escondite, nos llevó al cuartel general del criminal, y el rastro del miedo de Sofía no es un rastro continuo de huida. Es el olor de una amenaza inminente que él trajo de otro lugar y que ahora, por alguna razón, está ligado a un olor muy particular. Miró la mancha de desinfectante en el abrigo. El criminal no huele a miedo. Su olor es de control, y dejó una muestra perfecta. Trejo miró a Alejandro, el escéptico, que ahora parecía el más convencido de todos. ¿Y dónde está la siguiente pista, doctor? Alejandro miró a Maya, que ahora estaba enfocada en la puerta de entrada del laboratorio. El olor que dejó aquí, el olor a pánico, está ligado a un olor que él debe llevar consigo todo el tiempo. La única cosa que puede llevarnos a este hombre ahora no es su olfato, sino algo que él compartió con otra cosa
que dejó una marca. Alejandro tomó el abrigo y se dio cuenta de que, junto al olor a desinfectante, había un sutil, pero inconfundible, olor a pelo de perro. No el olor de Maya, ni el de un perro callejero común, sino el olor aceitoso y particular de un perro de raza grande. El primer gran punto de inflexión en la búsqueda de Sofía había sido alcanzado, no por la tecnología humana, sino por la superpotencia olfativa de una perra que podía olfatear el terror y la compleja química de un depredador. El siguiente paso sería descifrar qué perro había visitado ese laboratorio y, lo más importante, cómo identificarlo. El olor a pelo de perro era el único puente entre el lugar del secuestro y el secuestrador. La puerta del laboratorio fue abierta de golpe y con una mirada determinada, Alejandro supo que su tesis de vida estaba en riesgo, pero que la vida de Sofía dependía de que él abrazara aquello que siempre negó. Tenía que confiar en la incomparable nariz de Maya. El sol del mediodía castigaba el techo de la imprenta abandonada, pero la tensión dentro del laboratorio improvisado era más fría que el escepticismo de Alejandro. El biólogo sostenía el abrigo del secuestrador, ahora envuelto en una bolsa hermética, sintiendo la textura de la tela y la punta de un olor que lo perseguía. Ese aroma aceitoso de pelo de perro de gran tamaño, limpio, pero innegablemente presente. «Inspector, lo que tenemos es el olor de un perro que no es callejero ni de guardia», explicó Alejandro, mostrando a Trejo la prueba. Un único hilo de pelo oscuro, casi invisible, pegado al forro del abrigo. «El criminal tiene un perro, uno grande, y ese perro estuvo aquí». Trejo, apoyado en el marco de la claraboya, se pasaba las manos por el rostro exhausto. ¿Y cómo diablos vamos a identificar un perro? Es el animal más común del planeta. No existe una base de datos de pelos de perros. Andrea intervino, sus ojos azules brillando con una nueva esperanza. Pero existe una base de datos de impresiones de hocicos, o al menos la posibilidad de crearla. ¿Se acuerda de mis investigaciones, Alejandro? El narizograma. Alejandro dudó, recordando las largas y acaloradas discusiones universitarias sobre la viabilidad de la identificación canina por biometría. La dactiloscopia canina es teóricamente sólida, Andrea. La textura única de los surcos y arrugas del hocico es tan exclusiva como una huella dactilar humana. El problema es la practicidad. ¿Quién recolecta eso? ¿Dónde está el punto de comparación? El punto de comparación puede estar donde el olor del miedo de Sofía terminó, conforme Maya indicó, o donde el abrigo fue contaminado, replicó Andrea. Si el secuestrador tiene un perro de raza o de trabajo, puede estar registrado en alguna clínica o en el control de zoonosis. Y si ese perro hizo contacto con el abrigo, podemos tener suerte. Trejo encendió la radio. Monten un cerco en el barrio. Busquen perros de gran tamaño con olor a desinfectante y llamen al laboratorio forense para analizar ese pelo. Vamos tras ese narizograma. Maya, aún agitada, olfateaba el aire y de repente corrió hacia un cajón metálico. Dentro encontraron un billete con letras recortadas y una foto desenfocada de Sofía, lo que confirmaba ser el cuartel general del secuestrador. Más importante, sobre el billete había un pequeño pedazo de plastilina roja, endurecida, olvidada allí. Andrea recogió la pieza con un cuidado reverente. El perro del secuestrador debe haber masticado esto, o el dueño lo usó como molde, dijo ella, examinando las marcas. Alejandro se acercó, su mente científica de vuelta al juego. Las marcas de la arcada y el patrón de las arrugas en los bordes. Si él tocó el hocico con esto, podemos tener una impresión parcial. Esto es mejor que nada. Es un fósil de identidad. La carrera contra el tiempo llevó a Trejo y su equipo a inspeccionar refugios y parques en busca de perros grandes, mientras Alejandro y Andrea iban al laboratorio improvisado más cercano con la plastilina. Pasaron horas, y el laboratorio de Trejo logró aislar el ADN del pelo. Era un pastor alemán, o un cruce cercano, pero no había correspondencia genética en los registros policiales. El callejón sin salida aumentaba la frustración. De vuelta en el laboratorio, Alejandro y Andrea digitalizaron la plastilina.
creando un modelo 3D de las arrugas y surcos. El resultado era un mapa irregular, una impresión parcial, pero increíblemente nítida. No tenemos el hocico entero, pero tenemos la biometría de una porción. Es suficiente para eliminar sospechosos si tenemos la muestra correcta, admitió Alejandro con un brillo de excitación en los ojos. Percibió que la ciencia no estaba siendo irrespetada, estaba siendo expandida por la urgencia. Trejo llamó. Encontramos el olor a desinfectante y perro de gran tamaño en un refugio voluntario a 6 cuadras de la plaza. El responsable es un veterinario nocturno, el doctor Renato. Él trabaja con desinfectantes fuertes y tiene varios perros de gran tamaño, rescatados, incluyendo un pastor alemán mestizo. El giro era palpable. Un veterinario, con acceso a sustancias químicas, con horario de trabajo, que coincidía con la madrugada y que mantenía perros grandes. La prisa era total. Al llegar al refugio, el olor a desinfectante era fuerte. La doctora Andrea, rápidamente, hizo la recolección del hocico de todos los perros grandes, usando un gel especial para la biometría. Uno a uno, los narizogramas digitales de los perros del refugio fueron comparados con la marca en la plastilina. Cero correspondencia. Trejo estaba furioso. Perdimos tiempo. El abrigo y el olor son una coincidencia. No, inspector. Maya no se equivoca con la intensidad de un olor, replicó Alejandro, sintiendo el nudo del fracaso en la garganta. Miró a Maya, que estaba sentada cerca de la jaula del pastor alemán mestizo, extrañamente calmada. Fue Andrea quien tuvo la visión. Alejandro, el pelo que encontraste era oscuro, casi negro. El pastor de aquí es leonado y gris, pero el ADN era de pastor alemán. Sí, de pastor alemán, pero no de este pastor alemán. ¿Y si la muestra que el laboratorio analizó no vino del abrigo, sino de la escena original? Trejo, escéptico, verificó el dossier de la primera pericia. Había una muestra de suciedad y residuo recolectada en el Parque de las Palomas, cerca del Banco de Sofía. Había sido archivada como residuo orgánico inútil. Inspector, necesito esa muestra. El ADN del pelo puede ser aleatorio, pero si un perro de gran tamaño estuvo en la plaza esa mañana, debe haber dejado su firma en las huellas, exigió Alejandro. En una hora angustiante, la muestra inútil llegó. No era una plastilina, pero el equipo forense logró aislar micropartículas de suelo y lodo. Entre ellas, había residuos de piel y células muertas del hocico, dejadas por la humedad del aire. Alejandro y Andrea trabajaron frenéticamente, amplificando las micropartículas. La pantalla de la computadora parpadeó y de repente, un nuevo narizograma casi completo surgió. Era la huella dactilar de un hocico canino perfectamente nítida. Comparación automática. Una luz verde se encendió en la pantalla. Correspondencia 100%. Tenemos un narizograma, murmuró Trejo. Ahora dígame dónde está el perro. Andrea tecleó el código de identificación del hocico en la base de datos de clínicas veterinarias. El nombre del perro apareció. Hércules. Raza. Pastor alemán puro. Dirección del registro. Un condominio cerrado de alto nivel a 30 kilómetros de la plaza. El dueño de Hércules, según el registro, no era el veterinario nocturno ni un auxiliar de limpieza. El dueño era el juez de derecho Ricardo Montero, el mismo juez que había rechazado las solicitudes iniciales de habeas corpus de la familia de Sofía y que se había presentado públicamente como uno de los voluntarios más solidarios en la búsqueda. Alejandro y Trejo intercambiaron una mirada paralizada. El perro del secuestrador no era un perro de refugio, sino la mascota de uno de los hombres más respetados y por encima de cualquier sospecha de la ciudad. El narizograma, la huella dactilar única de un perro, había dado la vuelta a la investigación y había señalado una verdad sombría e inesperada. El código del hocico apenas estaba comenzando a desvelarse, y la siguiente pista, enterrada en algún lugar bajo el sol abrasador, dependía de un instinto canino ancestral. La revelación de la identidad del secuestrador, el juez Ricardo Montero, trajo un shock helado al equipo,
que contrastaba brutalmente con el calor abrasador de la tarde. Eran exactamente las 3:20 de la tarde y el sol parecía querer freír el asfalto. El inspector Trejo, aún procesando la traición de una figura pública, movilizó al equipo hacia la dirección del juez Montero en el condominio de lujo. La prisa era total, pero Alejandro, observando a Maya, percibió que la perra estaba en peligro. «Inspector, tenemos que tener cuidado», alertó Alejandro mientras se dirigían al coche. «La temperatura está en 38 grados Celsius. El cuerpo de un perro es más caliente que el nuestro, y solo consiguen enfriarse eficientemente por las almohadillas de las patas y por la respiración jadeante». «No es hora de clase de biología, doctor», gritó Trejo encendiendo la sirena. «Es hora de evitar un colapso térmico», respondió Alejandro vehemente. «Maya está trabajando bajo estrés. Si se sobrecalienta, su capacidad olfativa cae drásticamente. Necesitamos garantizar la hidratación y mantener sus patas frías. Las glándulas sudoríparas en las patas son su única válvula de escape eficaz». Al llegar a la residencia, encontraron la casa vacía. La única pista era una perrera grande y vacía, y un recado críptico dejado en un bloque de notas. «El perro debe mantener lo que está enterrado». Maya, sin embargo, no necesitaba notas. Inmediatamente identificó el olor de Hércules, el pastor alemán del juez, y el rastro débil de Sofía que el perro de alguna forma había transportado. El rastro llevaba a la parte trasera de la propiedad, en dirección a un área de pasto abandonada que colindaba con la selva. La persecución comenzó a pie. El calor era opresivo. La sensación térmica rondaba los 42 grados. Maya corría con el hocico bajo, pero Alejandro la observaba jadear peligrosamente. La detenía cada 5 minutos, vertiendo agua fría en sus patas, en las almohadillas que luchaban por liberar el calor, y en la nuca. El rastro del juez los llevó por cerca de 1 kilómetro hasta una antigua granja de plátano, abandonada hacía décadas. La atmósfera era pesada, llena de polvo y el zumbido insistente de los insectos. El rastro de Hércules terminaba en un claro en el centro de la granja, un lugar donde la tierra estaba ligeramente más suave y removida. Trejo tomó la pala. Él enterró algo aquí. Sofía, quizás. Su voz tembló. Maya, sin embargo, comenzó a actuar de forma extraña. No solo olió la tierra, sino que caminó en círculos lentos y precisos sobre el punto exacto donde la tierra estaba removida. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Su cuerpo descendió ligeramente, preparándose para acostarse. «¿Qué está haciendo ahora? ¿Una danza ritual?», preguntó Trejo impaciente. «Vamos a acabar». Alejandro lo contuvo, extendiendo el brazo. «No, inspector. Pare. Observe su comportamiento. Está realizando un acto instintivo de millones de años. Es el comportamiento de girar antes de acostarse, una herencia de los lobos». «¿Y cuál es la relevancia de eso, doctor Vargas?». «La relevancia es que ese acto no es solo para esponjar el nido. Al girar, el lobo o el perro salvaje prueba la dirección del viento y se posiciona contra él, para poder olfatear amenazas acercándose. Pero cuando un perro civilizado hace eso en un lugar específico, está inconscientemente inspeccionando el lugar para asegurarse de que es seguro. O más crucialmente, lo que está debajo de él es seguro». Maya terminó la 4ª vuelta, y en lugar de acostarse, comenzó a olfatear con una concentración intensa el punto central, donde la tierra estaba más compactada. Después, comenzó a cavar, pero no con la furia de quien busca un hueso. Era una excavación metódica, casi de reconocimiento. Ella no está buscando una víctima, está buscando el punto débil del suelo, concluyó Alejandro. El juez hizo eso para disimular. Él removió la tierra, pero el instinto de Maya la está llevando a la estructura, y no al olor. Trejo, reacio, cedió la pala a uno de sus hombres, pidiendo que cavara en el punto exacto que Maya indicaba. En pocos minutos, la pala golpeó algo sólido y hueco. No era un cuerpo, sino una tapa de metal, camuflada bajo una fina capa de tierra y hojas secas. La curiosidad del comportamiento antiguo de un perro había llevado al equipo a un compartimento secreto. Al remover la tapa, encontraron un baúl de metal.
Dentro no estaba Sofía, sino una colección escalofriante de pruebas. Fotos de Sofía tomadas secretamente, un cuaderno detallado con la rutina de varias otras jóvenes y, crucialmente, un celular desechable conectado a un temporizador regresivo. «Está en una cuenta atrás», gritó Andrea, percibiendo el peligro. En el baúl había también un pequeño mapa hecho a mano. El mapa indicaba un único lugar en la costa, el Observatorio Meteorológico de Cerro del Vigía, un punto aislado en la montaña. Pero el objeto más revelador era un pequeño pedazo de papel pegado al temporizador del celular, aparentemente una notificación de servicio. Mantenimiento preventivo del aire acondicionado en Cerro del Vigía, 14 horas y 40 minutos de mañana. Es una trampa o un aviso, dedujo Trejo. Nos está diciendo a dónde ir, pero él sabe que vamos a llegar allí. Y él está con Sofía. Alejandro tomó el celular y el mapa. Miró a Maya, que ahora estaba acostada, exhausta, pero con la respiración más controlada. El instinto ancestral de regulación térmica y el comportamiento de defensa del perro habían sido cruciales para el descubrimiento, pero el desafío final estaba por venir. El juez los esperaba en su último escondite. «Andrea, hidrata a Maya y manténla fría», ordenó Alejandro. «Vamos a Cerro del Vigía. El juez Montero es calculador y está jugando un juego psicológico. Si él quiere que lleguemos al observatorio, hay algo allí que él quiere mostrarnos o usar contra nosotros». La vida de Sofía y el futuro de la investigación dependía de descifrar el último gran misterio canino. ¿Cómo la perra podría superar la distracción sensorial de una confrontación final para comunicarse con ellos, a tiempo de salvar a la chica? La carrera contra el temporizador y el juez Montero estaba a punto de comenzar, en medio de una tormenta inminente. Eran exactamente las 9:20 de la noche cuando el equipo de Trejo, Alejandro y Andrea inició la subida empinada hacia el Observatorio Meteorológico de Cerro del Vigía. La brisa caliente del día había dado lugar a un vendaval frío y amenazador. Nubes cargadas cubrían la luna y relámpagos distantes iluminaban el paisaje, anunciando una tormenta violenta. El inspector Trejo estaba tenso. El juez Montero es astuto, sabe que la tormenta va a cubrir cualquier sonido y nos retrasará, y el observatorio es una ratonera, con solo una salida. Alejandro, sin embargo, estaba enfocado en Maya. La audición de un perro es 10 veces superior a la humana, y el pico de frecuencia que consiguen captar, hasta 40.000 Hz, hace que el ruido de los truenos sea una tortura ensordecedora. Maya estaba visiblemente perturbada. Su cuerpo temblaba con cada trueno, y sus orejas estaban aplastadas contra la cabeza. La superpotencia auditiva que la hacía una rastreadora excepcional estaba, en ese momento, convirtiéndose en una vulnerabilidad crítica. «Necesitamos silencio de radio y linternas débiles», instruyó Alejandro a Trejo. «El juez está contando con la confusión, y si su audición falla, tenemos que usar la comunicación no verbal». Al llegar a la estructura principal del observatorio, el escenario era de abandono y desorden. El olor a desinfectante y el aroma de Hércules, el pastor alemán del juez, eran fuertes, confirmando el lugar. El juez Montero, escondido en algún lugar, comenzó su juego. Una grabación de Sofía llorando y pidiendo ayuda resonó por los altavoces internos del observatorio, cortando el ruido del viento. Maya se estremeció, casi paralizada por el estrés auditivo. «Está usando el sonido para incapacitar a Maya», susurró Andrea, «y si ella entra en pánico ya no olfatearemos nada más». Alejandro se arrodilló frente a la perra, hablando en un tono bajo y controlado, pero firme. No usaba comandos largos, usaba las 250 palabras y gestos que Maya había sido entrenada para entender: un movimiento de mano para quieta, un toque en el pecho para confianza y una mirada directa para buscar. Sabía que, bajo el estrés, la perra regresaría a los comandos más básicos y emocionalmente neutros. «Maya, quieta, busca, ahora». La Border Collie, luchando contra el trueno ensordecedor, finalmente se movió, enfocándose en el olor de Sofía. Los llevó a la sala de monitoreo,
Una cámara oscura con paneles de metal. Allí dentro, el juez estaba. Estaba de pie, inmóvil, vestido con un mono oscuro, casi negro, y cubierto con una manta camuflada en tonos de verde y marrón. Sofía estaba atada a una silla en el lateral de la sala, a salvo pero aterrorizada. El juez rió, un sonido seco y enfermizo. Sabía que vendrían. Mi fiel Hércules haría cualquier cosa por mí. Pero ahora su truco del narizograma ya no funciona más. Ustedes no me ven. Trejo sacó el arma, pero dudó. El camuflaje del juez, combinado con la poca luz y la sombra de los equipos, lo hacía casi invisible para los ojos humanos. Se mezclaba perfectamente con el fondo. Alejandro percibió el brillo en los ojos de Trejo. El inspector estaba luchando para distinguir la silueta del juez en la penumbra verde oscura. Fue entonces cuando la segunda vulnerabilidad canina se hizo evidente para Alejandro. «Inspector, no dispare. El juez escogió el camuflaje perfecto para Maya». «¿Qué? Él no está apuntando a la perra. Está apuntando a su visión», explicó Alejandro, sudando frío. «Los perros son dicromatas, inspector. Ellos ven en tonos de azul, amarillo y gris. Tienen una dificultad enorme para diferenciar el rojo y el verde. Ese camuflado verde oliva y marrón que está usando es, para Maya, prácticamente invisible en la oscuridad. Ella no consigue discernir su contorno del fondo de la sala». El juez Montero, al percibir que Alejandro había descifrado su estrategia, se movió silenciosamente hacia un interruptor que controlaba el cabrestante de la antena parabólica, listo para usarlo como arma o distracción. La luz de un relámpago iluminó la sala por un instante. Alejandro vio la sombra del juez moviéndose y tuvo la fracción de segundo necesaria para actuar. No podía contar con la visión ni con la audición perturbada de Maya. Necesitaba un comando de acción rápida, basado puramente en el olfato y la obediencia. Apuntó a la sombra indefinida del juez y, usando la entonación más aguda e imperativa que pudo, dio el comando más básico y universal de cualquier perro de trabajo. «¡Ataca!». Maya, incluso bajo el pánico del trueno, reaccionó al sonido agudo de la voz de Alejandro, interpretándolo como la señal de caza. No vio al juez, sino que siguió el olor del desinfectante y de su ropa, un aroma familiar que era su punto de anclaje en el caos sensorial. En un movimiento fulminante, la Border Collie se lanzó no para morder, sino para desequilibrar al juez, apuntando al único punto que podía distinguir fácilmente: la pierna que no estaba cubierta por la sombra. El juez cayó con un gruñido, perdiendo el control del cabrestante. Trejo y sus hombres avanzaron. La lucha fue rápida. En minutos, el juez Montero estaba esposado. Sofía fue rescatada, ilesa. Alejandro se arrodilló al lado de Maya, que finalmente pudo relajarse. El trueno aún resonaba, pero la tensión se había disipado. Abrazó a la perra sintiendo la vibración de su cuerpo mientras ella intentaba calmarse. «Tú la salvaste, Maya», susurró. El inspector Trejo, recogiendo el arma, miró al biólogo con un respeto silencioso e inédito. «Doctor, se equivocó sobre sus límites. Usted y ella. Ella olió el miedo, el comportamiento ancestral, el narizograma, y al final, su audición y visión fallaron, pero su comunicación y su conocimiento sobre sus debilidades nos salvaron». Alejandro miró al juez, que era llevado por la policía. El escéptico había sido confrontado por la prueba viva de que la ciencia de los perros estaba en constante expansión. Había rechazado los superpoderes caninos, pero al final la salvación vino exactamente de la decodificación de esos sentidos extraordinarios. Sofía estaba segura. La tormenta finalmente se desató, lavando el observatorio meteorológico. La misión estaba completa, probando que el mundo secreto de los perros no era misticismo, sino la clave para descifrar la naturaleza más oscura del hombre. A partir de ese día, el doctor Alejandro Vargas dedicaría su vida a estudiar el código del hocico.